Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast, el cual se titula Educación, Peda y más. ¿Por qué? Porque somos los Peda Gogo. Para empezar, mi nombre es Maite Pérez. Y mi nombre es Donato Vandala. Maite y yo somos estudiantes de pedagogía, pero aparte de ser compañeros, también compartimos otro gusto, que son pues las fiestas, el ambiente y pues el alcohol. Entonces decidimos, ¿por qué no crear un podcast en el cual hablemos de educación? Pero para muchos el tema de educación es un poco aburrido, de acuerdo a los gustos, ¿no? Es un poco aburrido. Entonces quisimos hacerlo algo más ligero, más livianado. Entonces decidimos juntarlo con este gusto que tenemos, un mal gusto que es el alcohol. Sí, como dice mi compañero, bueno, nuestro primer capítulo va a ser algo muy corto, ya que vamos a hablar acerca de nosotros y lo que nos interesa mucho, que es el ámbito educativo, ¿no? Sí, vamos a ver sobre el ámbito educativo para empezar. Creo que es conveniente que hablemos sobre un tema que está muy visto, o más bien, muy visto ante la sociedad, incluso para nosotros que estamos estudiando educación, que es la educación en línea. O yo creo que sería un tema muy chido para el cual podamos saber, ¿no? Porque, pues incluso desde ahorita estamos grabando algo en línea, o sea, estamos a distancia y así estamos grabando nuestro primer podcast. ¿Quién iba a pensar que ya no íbamos a volver a ver a nuestros compañeros, ¿no? Bueno, los que iban en la preparatoria, pero ahora nosotros que entramos a la universidad ni tan siquiera conocemos a nuestros compañeros. O sea, la educación en línea nos cambió muchísimo. Se aprendieron nuevas tecnologías, también la educación cambió muy radicalmente. Fíjate que eso Nuestro que profe dices es muy importante. Eso que dices es muy importante, Mike, porque muchos entraron a la facultad, muchos entraron a otro nivel, ya sea entraron a la primaria, la secundaria, el bachillerato, a cualquier nivel entraron y entraron desconociendo a todos, ¿no? O sea, muchos les pasó eso, pero otros no, otros ya fue intermedio, no estando en segundo año de secundaria, les llegó la pandemia, otros en tercero les llegó la pandemia y ya conocían a sus compañeros, ¿no? Nosotros, quiero decirles que Maite y yo nos conocimos en pandemia, entramos a la Facultad de Pedagogía en el 2020, ¿verdad? Sí, en el 2020 justamente, y nos conocimos, bueno, la primera vez que nos conocimos fue cuando nos dieron nuestra credencial de la escuela, porque nosotros somos Sí estudiantes es de la Facultad de cierto. Pedagogía, entonces esa fue la primera vez que nosotros nos conocimos. Nos dieron nuestra tarjetita, nuestra credencial de estudiante, y ahí fue donde todo ocurrió, el constante cambio que tenemos. Y también creo que es muy importante que nuestros maestros se hayan actualizado en esas nuevas tecnologías, ¿no? Más bien, algunos sí se actualizaron, no todos, o sea, muchos se quedaron con la idea de esto se va a acabar, o sea, los primeros meses de pandemia, perdón, los primeros meses de pandemia, pues para no desperdiciarlo, los primeros meses de pandemia muchos docentes dijeron, es que esto solamente es temporal, a los 40 días vamos a regresar y la educación va a ser como antes, o incluso cuando se acabaron los 40 días de, este, de encierro, decía, no, pues es que hasta el siguiente ciclo, ¿no? Y voy a volver a seguir siendo yo docente, ¿no? Pero es cosa que no cambió y la verdad eso es bueno porque la pandemia no solo trajo cosas buenas, perdón, no solo trajo cosas malas, sino también cosas buenas, porque la educación tenía que cambiar desde hace mucho tiempo. O sea, tenía que ya haber existido un cambio que la pandemia obligó a todos los docentes, no solo de México, no solo de, no solo de México, sino a nivel mundial. Cambió la educación, los obligó a cambiar. Salud. Salud. Bueno, y yo quiero hacerte una maravillosa pregunta que tengo desde hace muchísimo tiempo, que es ¿por qué decidiste estudiar pedagogía? Fíjate que yo decidí estudiar pedagogía porque me gusta mucho dar clases, ¿no? Entonces, quiero ser ese maestro que en algunos casos yo sí tuve, porque tuve algunos maestros que me comprendían, que me apoyaban, que estaban para mí como un ser humano.
no como solamente un objeto en el cual voy a depositar conocimiento y si lo aprende, lo aprendió bien y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces, a mí me surgió ese gusto por decir, quiero ser ese maestro que en algún momento estuvo para mí y quiero ser, más bien, no quiero ser ese docente que para mí hizo que yo odiara alguna asignatura, ¿no? Porque muchas veces llegaba con un mal carácter, por, no sé, por diversas cosas, ¿no? Que solamente nos decía, hagan unos esquemas, porque bien recuerdo, la historia nunca se me ha dado. ¿Sabes por qué, May? Porque mi maestro de historia desde la secundaria llegaba y nos decía, quiero que me hagan un resumen de este tema. Y se la pasaba haciendo unos resúmenes, ¿no? Entonces, para mí no tuvo un significado muy grande en la historia. Entonces, yo quiero ser ese maestro que estuvo para mí, me apoyó y me brindó las herramientas necesarias para que yo comprendiera los temas, pero también no quiero ser ese maestro que solamente iba por cubrir un horario y porque le pagaran su salario, ¿no? Ahora, yo te devuelvo la pregunta, May. ¿Tú por qué decidiste estudiar pedagogía? Bueno, yo creo que porque, bueno, una es porque me gustan los niños. Y la otra es porque yo cuando estuve en el preescolar tuve una maestra que me quería muchísimo y me brindaba todo ese apoyo que tú dices. Entonces, yo siempre dije, quiero ser como esa maestra que a mí me quiso, que me apoyó, que yo la consideraba como si fuera parte de mi familia y que tenía algo que nos falta a muchos, que es el ser más humanistas y también el tener un poco más de empatía con los demás, ser un poco más tolerante. Entonces, yo quiero ser esa maestra eh, como ella lo fue para mí y yo darles todo ese apoyo que yo pueda y todo el cariño para que ellos sepan que no están solos, ¿no? Porque la educación se empieza desde que tú estás en el preescolar. Es ahí donde tú te das cuenta de muchas cosas. A pesar de que tú eres un niño, creo que comprendes bastante. Entonces, de ahí te das cuenta qué tipo de personas existen y qué es también lo que tú quieres. ¿Sabes algo? Regresando al tema de la educación a distancia, la educación virtual, también los alumnos han sufrido ciertos situaciones en las cuales el encierro no les ha favorecido. Muchos alumnos bueno, muchas personas han tenido esos pensamientos de quitarse la vida, tal vez pensamientos de odio, de que no comprenden los temas. Y así como tú y yo recordamos a maestros que fueron positivos en nuestra educación, así también hay muchos estudiantes de educación básica y media superior que al paso del año siempre van a recordar a este maestro. Wow, había una pandemia y ese maestro era comprensivo con nosotros. El rango de tareas no era tan exagerado, porque déjame decirte que se llegó la pandemia y muchos alumnos, muchas personas se empezaron a quejar de que las tareas, el exceso de tareas era masivo. O sea, los maestros, muchos maestros llegaron a pensar que por estar encerrados en casa iban a tener mucho mayor tiempo, ¿no? Y sí tenían mayor tiempo, pero también tienen una vida, ¿no? Entonces, así como hay maestros que nosotros recordamos ahorita de la educación presencial, también hay alumnos que van a recordar en un futuro a sus maestros en línea. Este maestro, a pesar de que yo estaba en mi casa, encerrado, sufriendo con violencia familiar, no sé, diversos problemas que se pueden suscitar en la casa, ese maestro me sacaba una risa. Entonces yo creo que la educación o sea, se actualizó y hay muchos maestros que sí tomaron esta actualización, hicieron más amenas sus clases y la vida de sus alumnos, y hay maestros que no. Entonces, sinceramente espero que a muchos de ustedes se hayan actualizado en ese sentido. Nosotros dos, Maite y yo, tomamos las primeras clases juntos y hubo muchos maestros perdón, que se portaron muy groseros con nosotros. Ese tacto pedagógico que ni siquiera ellos tenían, hicieron que muchos alumnos, muchos compañeros de nosotros se dieran de baja. Y déjenme decirles que ese es otro gran factor que tuvo la educación. Muchos alumnos decidieron no continuar con sus estudios por debidas situaciones, porque no entendían las clases en línea, porque no tenían los recursos.
ese es un tema muy importante, porque no tenían los recursos. ¿Cuál crees, Mike, cuál crees que sea el recurso que impulsó la tecnología, que hace que los alumnos continúen su educación? ¿Cuál crees que es esa herramienta? Mm, bueno, pues la verdad es que no sabría ahora sí que qué decirte exactamente, ya que es un tema bastante amplio, ¿no? En el cual te pones a pensar muchísimo, pero pues, no sé, es algo muy complicado. Creo que todos los universitarios tienen, tal y como decías anteriormente, muchos se dieron de baja, ¿no? Muchos se sentían con miedo, desesperación, ansiedad, depresión, como lo que tú quieras decir. Y y creo que también no todos tenemos las mismas herramientas tecnológicas que son el internet, una computadora, un Bingo. teléfono. Ajá, o sea, de esas herramientas tecnológicas no todos tenemos acceso. Y bueno, cuando yo ingresé a la universidad, había un maestro que se burlaba de las condiciones en las que vivía un alumno, ¿no? Creo que hasta te Tú y yo tocó. estuvimos en esa clase, tú y yo estuvimos en esa clase. Por no Es, decir nombres, vamos a llamarle al maestro N, porque sí se burlaba de las condiciones. El maestro quería que prendieras la cámara, pero no para ver que estuvieras ahí. El maestro quería que prendieras la cámara para criticar tu entorno. Sí me acuerdo de una chica que le dijo, oye, tu casa es de lámina, ¿verdad? Y les empezó a reír de ella. exactamente. Sí, o sea, yo también estuve en esa misma clase y sí recuerdo que solamente era para criticar y te pones a pensar y dices, o sea, qué ese es el tipo de maestro en el que no quieres convertirte, ¿no? En el que dices, ¿por qué no entenderlo en vez de criticarlo? No sabes la situación en la que está, no sabes si la pandemia afectó completamente su casa, si hubo alguna inundación en la que perdió todo, ¿no? No sabes y él solamente dijo, este, es que creo que tu casa es de lámina, ¿no? Y todos nos quedamos como de, pero ¿por qué dijo eso? Pero como nosotros éramos de primer ingreso, pues no nos decidimos a hablar o a decir algo. Y eso es lo que Dicho, muchos tenemos, el miedo sí, a o sea, de expresar. hecho lo que sí te quiero contar es de que primer semestre de pedagogía, muchos compañeros se dieron de baja. De hecho, yo ya ni quería conocer a un compañero más porque sabía que si lo conocía, no sé, 2 o 3 clases después, se iba a dar de baja. O sea, se dieron de baja muy repentinamente. En primer semestre, yo me llevo mucho con una compañía que se llama Tania. Tania, si estás viendo este podcast, te mando un beso, ¿no? Pero Tania, se salió y yo le pregunté que por qué. O sea, de la nada o sea, dejó de entregar las clases y yo le mandé mensaje, oye, ya están las clases, ¿vas a entregar? Y me dijo, ya me di de baja. Y le dije, oye, ¿por qué? Y me dijo, es que, ¿ves cómo es el maestro N, por no decir su nombre? ¿Ves cómo es el maestro N? Es muy grosero, nos trata mal, nos satura de tareas. No voy a poder con este tipo de educación, no estoy lista para la educación superior. Entonces yo le dije, oye, tranquila, pues antes que nada, me lo hubieras comentado, hubieras hablado con alguien, ¿no? Entonces, por las actitudes de este maestro, hubo mucho alumno que desertó porque creyó que así iban a ser todos los maestros, porque pues era el primer maestro que nos estaba dando clases y tú te ibas a... O sea, yo también me llevo una imagen muy errónea de lo que era pues la universidad, no dije, wow, si así es este maestro, no sé cómo van a ser el resto, Es lo que pero me queda. sí, pero con el paso del tiempo empezaste a conocer maestros que te empezaron a abrir las puertas al conocimiento, que si tú tenías una duda, la externabas y sabías que el maestro no te iba a hacer quedar en vergüenza y te iba a resolver la duda. Y lo que más me gustó es que una maestra que se llama, esta sí voy a mencionar el nombre, bueno, no, también es una maestra que nos dio psicología de la educación. Si no sabía ya la respuesta, ella te decía, bueno, espérame tantito, voy a investigarla porque no nos vamos a quedar con la duda. O sea, existen muchos tipos de maestros a los cuales le puedes aplaudir y a los cuales no les vas a aplaudir, pero a los que no les vas a aplaudir también aportan algo a tu vida y más a nosotros como pedagogos, que es el cómo no quiero yo ser. Exactamente. Sí, es como dices, o sea, yo también tuve una maestra bueno, que me da ahorita desarrollo humano y te das cuenta de qué tipo de persona es, qué tan humanista puede llegar a ser o cómo es que ella se tomó tan en serio su trabajo para no ser como ese tipo de maestro que no queremos ser y que no lo vamos a hacer, ¿no? También tuve otra maestra que nos decía, ¿sabes qué? Si tú no entiendes algo, búscalo,
no te quedes con esa duda. O si no entiendes algo tampoco de la clase, puedes preguntarme y pues yo con gusto te voy a poder responder todas tus dudas, ¿no? Y hay muchos maestros que, como dices, te dejan o sea, te dejan en mal. Prácticamente es como si te dijeran, oye, pero pues tú debes de saber porque ya estás en un nivel más alto, en un nivel superior, ¿no? Cuando en realidad, ¿a qué vienes? ¿A qué vas a una institución? A aprender, a investigar, a indagar, ¿no? Entonces, sí, como dices, también conozco el caso de otro compañero, que es Alex, que le mandamos un abrazote, porque lo queremos mucho, que conocimos también en lo que fue el Te primer mando un beso, semestre. Alex. Bueno, yo tuve la buena amistad con él y después de un tiempo dejé de verlo y me sorprendió bastante porque yo no sabía qué pasó con él y al parecer me dijeron que se iba a dar de baja, ¿no? Sí, De la yo institución. ahorita, bueno, estamos en tercer semestre ambos, y apenas hace poco dejó de asistir y yo estaba con él en las últimas clases y dejó de asistir, pero yo sí desconozco mucho las cosas de su ausencia. Pero cuéntanos más, Es que Maite. la verdad, ajá, es que la verdad, bueno, muchos de nosotros tenemos esa gran oportunidad también que es el trabajar y el también que nos dejen estudiar, ¿no? Por eso estamos también en un sistema abierto, porque tenemos esa oportunidad de poder trabajar de lunes a viernes para que el fin de semana nos dejen de hacer nuestras labores, que es el de la escuela. Pero hay muchos compañeros que tienen unas jornadas muy largas, la verdad. Tienen unas jornadas bastante largas que es lo que llegan a hacer a sus casas es, este, es hacer tarea, desvelarse, al otro día volver otra vez a ir a trabajar y para que el sábado estés temprano estudiando, ¿no? Entonces también por eso muchas personas se dan de baja. Al igual también he conocido muchas compañeras que son mamás y también tienen mucho, mucho que hacer con sus hijos. Tienen que estar en las clases en línea. Eso también es lo que, como dices, afectó las clases en línea la pandemia, de que antes pues que mandabas a tus niños a que fueran a la escuela, tenías tiempo para hacer otras actividades y así podías dedicar tiempo a ambas cosas. Pero ahora es un poco más complicado porque debes estar al pendiente de que estén tomando la clase. Y Pero así fíjate tú que hay, también no la perdón, tomas. fíjate que hay pocos papás que en verdad se preocupan y yo les aplaudo porque hay muchos que dicen, no, pues hay que estar en el teléfono y que está en la clase y ni siquiera se dan cuenta que están en la clase o qué están haciendo, ¿no? Y hay muchos padres que ahorita ya están más a la supervisión de la educación de sus hijos, ¿no? Están al tanto de lo que sucede. Le apoyan, no dándole las respuestas, porque también nos encontramos con padres de familia que, que si está su hijo en un examen, le está soplando la respuesta, ¿no? Le está diciendo que 2 más 2 es 4 y no deja que su hijo adquiera el conocimiento, o sea, solamente está haciendo que su hijo siga teniendo un rezago académico, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, hay muchas situaciones, ¿no? En el caso de Alex, la verdad, yo veía que en las clases se desgastaba mucho, o sea, trataba de tomar apuntes, porque tomaba muchos apuntes Alex, ¿eh? Pero siempre estaba muy cansado, ¿no? Entonces, lo que lo obligó a darse de baja por lo mismo de su rendimiento, no era el mismo que empezó en primer semestre. Han sido muchas las circunstancias que han llevado a muchos estudiantes, tanto de cualquier nivel, a darse de baja. Sí, sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Y la verdad, qué mal que los padres de familia dejen que un maestro afecte el nivel académico y su salud mental de los alumnos, ¿no? Porque deben de estar para ellos, deben de estar para que los puedan apoyar y puedan retomar sus actividades tal y como lo habían hecho anteriormente. No porque estemos en clases en línea, vamos a dejar algo. También podemos aprender de todo se aprende. Y qué más que aprender junto a personas que nos quieren y que nos pueden apoyar. Sí. Salud, Mike. Salud. Bueno, y ahora, ¿de qué podemos hablar? Vamos a empezar a hablar acerca de otro tema, pero ¿qué nos gustaría? A ver. No lo sé, la verdad es que esto de la educación en línea es un tema muy, muy amplio, la verdad. Eh, no sé, la verdad, ¿qué te gustaría a ti más saber, Mike? Creo que sería bien que nos diéramos a conocer un poquito más,
ya que también este capítulo es dedicado a nosotros, Sí, ¿no? por ser el primer capítulo, para que también nos vayan conociendo. Sí, para que nos vayan conociendo y así en los siguientes capítulos ya sepan quiénes somos, qué queremos. ¿Qué, qué, Y qué, pues, qué, ¿Cómo está eso, May? ¿qué, qué, 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 qué? Ya le Bueno, yo estás quiero poniendo, hacerte otra pregunta. a ver, ¿Cómo te ves tú en 5 años? wow, mira, en 5 años yo ya me veo fuera de la facultad de pedagogía, ya me veo ejerciendo mi carrera, si Dios lo permite, porque hasta eso, conseguir trabajo es difícil, o sea, conseguir trabajo de lo que estudias es difícil, pero conseguir trabajo es aún más difícil, la verdad. O sea, tener Sí. un trabajo es muy difícil, la verdad. No, 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 espérame, conseguir trabajo es difícil y conseguir trabajo de lo que tú trabajas es aún más difícil, la verdad. Entonces, no lo sé. Mm, sí me veo ya ejerciendo la carrera, me veo mm, feliz tal vez. Eh, me veo creando más contenido, tal vez llegando a los 10 suscriptores, A los este, 5, aunque sea. a los 5 y pues haber recorrido muchas partes de México, la verdad. Siento que es lo que más me gusta, que es viajar. ¿Y a Bueno, ti, Ma? ¿Cómo te ves en 5 años? pues la verdad a mí me gustaría mucho trabajar en algo que me haga feliz, ¿no? Porque creo que estamos todos acostumbrados a trabajar en lo primero que encontremos, solamente para obtener dinero, pero no pensamos en nuestra felicidad, en si queremos realmente esto para nosotros o para nuestra vida, ¿no? Y pues la verdad en 5 años me veo también ya fuera de la facultad y y trabajando, bueno, espero trabajando en un kinder, en un preescolar, porque a mí me gustaría dar clases con niños preescolar. Sí, eso es lo que me gustaría mucho y pues sí, también siendo una persona feliz, ya también viajando en muchas partes como tú, a ver si Con nos tus hijos, topamos, ¿no? Ya, nos ya te ves con topamos tus por ahí. hijos. Vamos a seguir con nuestra pedagogía. Con nuestro video de nuestros videos, nuestros podcasts de pedagogos. Exactamente. Bueno, Pedagogos ya vamos titulados. otra vez Solo a brindar. Esto quedó muy bien. Pero, ¿qué otra sí, cosa podemos mencionar? Esta pregunta fue muy interesante, la verdad, porque creo que no todos pensamos en el futuro. Solamente pensamos en el momento, en qué es lo que estamos haciendo ahorita, pero qué vamos a hacer para lograr eso en los 5 años, ¿no? sí, es 5, 10. muy difícil dar una respuesta porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, me decían, ¿cómo te ves en 5 años? Y nadie decía, o sea, bueno, tal vez muchos decían viajando, muchos decían ya siendo papás, incluso, no sé, este, ya decían fuera de la casa de mis papás, con mi propio departamento, con carro, con un salario, no sé, muchos divagaban muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Nos llegó la pandemia y nos cambió las cosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo no te sé dar una respuesta a cómo me veo en 5 años por la misma situación de que no sé, o sea, no sé qué va a pasar con la pandemia. Creo que es lo primero que estoy pensando y es lo que me va a estar modificando mi plan de vida. Ay. Sí, creo que ahorita pensamos mucho en la pandemia, ¿no? En cuánto tiempo va a durar, porque la verdad ya llevamos casi, ¿cuánto? 3 años que tenemos pandemia y No, pues, creo que ya se destruyó mucho porque no llevamos ay, no, 3 años. no, no, yo iba a Llevamos, decir 5. llevamos dos, ya 5, llevamos 2 años. Porque el encierro empezó creo que en marzo, ¿no? Ajá, en febrero, marzo, ¿no? Pero la pandemia, o sea, el virus se creó, bueno, no se creó, o sea, se empezó a propagar en noviembre, ¿no? Ajá, sí, creo que fue como en noviembre, Noviembre, diciembre. noviembre del 2019, pero México Exactamente.
ya llegó el encierro en el 2020. Tranquila, May, llevamos 2 años. Ah, sí, yo ya pienso que voy a No, pasar toda la vida encerrada por la pandemia. Ay, no, esto de la pandemia es realmente complicado. y Bueno, yo fíjate que digo que nosotros, salud, pero fíjate que nosotros, decimos que es complicado, pero ¿qué en verdad, a qué nos referimos cuando en verdad decimos que es complicado? Porque, May, yo veo que estás muy cómoda en tu cama, o sea, no lo critico. Veo que tienes tu pijama muy caliente, muy calientita, la verdad. Veo que incluso tenemos algo que tomar, tenemos un techo. sí, ¿De qué nos estamos quejando nosotros? Hay personas que no tienen techo, o sea, ahorita estos días ha hecho muchísimo frío y seguimos, tenemos que comer, tenemos con qué abrigarnos, la verdad. sí, Han pero sido días, son esas cosas que nosotros no valoramos, ¿no? Que decimos, ¿sabes qué? Quiero tener este teléfono de última, o sea, de este teléfono de este año. Quiero tener estos zapatos que salieron apenas ayer, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de lo que vale realmente en esta vida esto, es que porque no somos o sea, no somos conformistas, la verdad, creemos que la estamos pasando mal, pero queremos seguir, o sea, es que exactamente, la estoy pasando mal, alguien la está pasando mucho, pero, o sea, tú tienes un techo, o sea, muchos dicen, es que en esta pandemia la estoy pasando muy mal. Tienes techo, comes, vistes, calzas, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que en verdad quieres salir? No, no podemos salir. Bueno, sí podemos salir, pero con pero las con medidas, ¿no? nuestras O sea, precauciones. sí, entonces por eso digo, o sea, no sé, muchos se quejan de eso, ¿no? Pero la verdad, yo estoy agradecido porque mis papás siguen trabajando. Yo, en mis tiempos libres, sigo trabajando. O sea, sigo manteniendo mi trabajo que tenía desde el 2019. Perdón. Y eso ha hecho que me sienta agradecido, la verdad. Yo no me quejaría de que, ay, la pasé muy mal. No, sigo comiendo, sigo vistiendo, mi educación sigue y me sigo preparando y sigo comprometido conmigo mismo. Así que yo en lo personal diría que no me afectó la pandemia en ese sentido, ¿no? Porque hay muchas personas que sí, que se quedan sin hogar, muchas personas que están rentando casa, o sea, perdón, casa, departamento, y perdieron su trabajo, ¿con qué lo van a hacer, no? O sea, o pagan el departamento o comen. Y nosotros Exacto. no. Incluso tenemos el lujo de estar creando un podcast que se llama Pedagogos. O sea, no solamente va a existir un capítulo, van a existir más de 10. ¿Y qué va a pasar? No solamente nos vamos a acabar esta en un capítulo, nos vamos a, perdón, en dos, o sea, en un capítulo no la vamos a acabar posiblemente. Y vamos a seguir consumiendo y consumiendo y compra y compra. Entonces, la verdad, alguien está pasando mucho peor y hay que ser agradecidos con lo que tenemos hoy. Así que vamos a decir salud por eso. Claro. Sí, bueno, compañero, ¿cómo crees que, bueno, cómo ves si dejamos este podcast con esta reflexión que tuvimos ahorita, diciéndole a todos que la pandemia es difícil, las clases en línea son difíciles, pero no hay que darnos por vencido porque, como dices, nosotros tenemos mucho, hay gente que no tiene absolutamente nada, que perdió su trabajo y ahorita es muy complicado encontrar otro trabajo, ya que muchas fábricas, tiendas departamentales o cualquier otra empresa ya no tienen suficiente dinero como para pagarle a más personas, ¿no? Tuvieron Y que fíjate despedir. que estamos olvidando algo muy importante. Ya vemos sobre la pérdida laboral, pérdida económica, pérdida material, otra vez creo que lo dije, pero no hemos hablado sobre la pérdida de una persona, de un ser querido. Ay, claro. Sí, Creo que como eso ha sido lo peor. ya, hay muchas, bueno, desde cuando inició la pandemia, claramente se nos dijo que usáramos cubreboca, que no saliéramos de nuestra casa, a menos que fuera algo que necesitáramos. O sea, se comprende a los que van a trabajar, ¿no? Porque dices, bueno, tienen que salir para que lleven a su casa lo que es comida, cosas que necesitamos al día. Y hay muchos chicos que no se tomaron en serio estas precauciones y se fueron a fiestas, ¿no? Y eso que ocasionó
que en esas mismas fiestas una persona que ya estaba contagiara a otra y así se iba como una cadena, llegaba a su casa y cuando inició la pandemia se nos dijo que los más vulnerables eran los adultos mayores. Entonces, al momento de llegar a su casa, ¿qué es lo que pasaba? Contagiaban a su abuela, contagiaban a su abuelito, a sus tíos. Y como era un nuevo virus que nosotros no conocíamos nada acerca de eso, pues ¿qué pasó? No tomamos las medidas necesarias y esto ocasionó que mucha gente falleciera, ¿no? Y es donde nos damos cuenta y decimos, o sea, estamos bien, estamos vivos. A algunos les dio COVID y aún así lograron superar eso. No llegaron al grado de que los tuvieran en una cama postrados ahí durante tiempo, ¿no? Sí, fíjate que yo cuando salía, yo no digo que salía antes, ni salía a discotecas ni nada, pero yo cuando, pues así, me reunía con unos compañeros que eran contados, unos amigos que eran muy contados, yo siempre tenía mucho miedo, y no por contagiarme a mí, sino porque yo llegué a contagiar a alguien de mi familia, ¿no? Porque, ok, si yo me contagio, yo me lo busqué, ¿no? Yo lo busqué, Ujú. pero ¿qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, con mi sobrina? Porque yo tengo una sobrina de 3 años, que en ese tiempo tenía uno y tanto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Que yo los contagié cuando ellos estaban cuidando, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido ese miedo desde el inicio de pandemia hasta ahora, que si llego a salir y me llego a contagiar, en algunos casos yo me lo busqué. En algunos fue porque me tenía que tocar, ¿no? Por un accidente, ¿no? Pero ya contagié a alguien de mi familia por mi culpa. Sí, no descansaría bien sabiendo eso, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas? Sí, sabiendo que es algo que yo ocasioné, sabiendo que, y sí, como dices, o sea, tu sobrinita, por ejemplo, tiene 3 años, antes cuántos tenía, uno y medio, por así decirlo, y ¿y ellos qué culpa tienen? Ellos qué culpa tienen de que llegues y los contagies cuando realmente ni tan siquiera saben qué está sucediendo, no se les explica porque tenemos miedo. Ahora Entonces, imagínate, es muy complicado. imagínate un joven que se la pasa de antros y que se contagia, pero es asintomático y llega a su casa y contagia a su familia y su familia no es asintomática. No, o sea, creo que no sé qué piensa ese tipo de personas, ¿no? Y Y no muchos, fíjate, presenta síntomas. sí, Y tal como no presenta, pues no tiene nada, ¿no? Todos suponen eso. No tienes ninguna enfermedad, no se pegó COVID y pues está bien, no pasa nada. Sigue yendo de fiesta. Y sí. entonces es donde empiezan los malestares a los familiares y es donde ocasionan varias muertes. Y fíjate que muchos de ellos, o sea, ahorita que ya es el regreso presencial de algunas instituciones, muchos de ellos se quejan, dicen, es que, ¿por qué voy a regresar a la escuela? Ni siquiera cumplen la sana distancia, no tienen las medidas necesarias para que regresemos, ¿no? Entonces yo me pregunto, o sea, vas a fiestas, vas a divertirte y no te importa la sana distancia. Ah, pero no te dijeran de la educación, ¿verdad? Porque ahí sí pones muchas trabas y dices, no, es que no cumplen eso. O sea, si vas a una fiesta a divertirte sin la sana distancia, ¿por qué seamos realistas? Nadie cubre la sana distancia. O sea, del camino de aquí a la fiesta, te vas en cubrebocas. Llegas a la fiesta y te lo quitas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sana distancia? ¿Dónde están las medidas, no? Entonces, ¿por qué no también hacerlo con la educación, la verdad? O sea, si voy a fiestas, ¿por qué no iría a mi escuela a recibir la educación más directa? Porque la educación virtual no es nada directa, o sea, la verdad, no sé si atrás de la pantalla está el alumno escuchándome o está dormido o dejó la cámara, el teléfono ahí y se fue, la verdad. Entonces, creo que hay mucho material del cual podemos llegar a ver, pero no nos daría mucho tiempo, la verdad. Son muchos temas y muchos subtemitas ahí por los cuales podemos escarbarle, ¿no? Y nosotros que estamos estudiando pedagogía tenemos otra visión. La verdad, estaría interesante traer a un estudiante de otra licenciatura que ver cómo ve la educación desde otros ojos, ¿no? Porque a nosotros sí, o sea, más que a los de ingeniería, digamos, ¿no? A nosotros, los pedagogos, sí nos importa la educación. No digo que a los de ingeniería no, pero pues nosotros estudiamos la educación directamente. También nosotros que somos pedagogos, bueno, pedagogos, Pedagogos. este,
también somos un poco más, yo digo que más humanistas. No quiero decir que las otras licenciaturas no lo sean, pero nosotros nos están formando para hacer eso, para ser más humanistas, más empáticos, para que nos preocupemos por los demás, para que esa educación llegue y se pueda adquirir y asimismo también darla a otra generación, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, desde ahorita que estamos en virtual estamos con, o sea, digamos, alguno que iba con la mentalidad de ser rudo en sus clases para el alumno en pedagogía que se quiere dedicar al quehacer de la docencia, ¿no? Este, no manches, piénsale, o sea, ¿cómo están siendo contigo algunos maestros? Y así quieres ser. Te quejas del maestro que ni siquiera da clases y así piensas ser, o sea, no cambias en nada. No tienes una mentalidad que dice, voy a cambiar, no quiero ser ese docente, o sea, sigues repitiendo el mismo patrón. ¿De qué caso sirve de que te estés quejando de algo si tú haces lo mismo o no? Sí, exactamente, tienes mucha razón. Y bueno, ¿por qué no decimos por qué vamos a seguir hablando en los siguientes podcasts? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pues es que es muy, yo creo que es muy, muy sencillo, ¿no? O sea, muchos se van a sentir identificados con lo que estamos diciendo. Vamos a ver de diversos temas de la educación, incluso de algo que ni siquiera otra persona te lo puede decir, y más que nosotros somos estudiantes, o sea, este es un espacio de estudiantes, para todo público y que sepan otra realidad, o más bien sepan lo que nosotros estamos sufriendo sufriendo en la educación, ¿no? Nuestros distintos tipos de pensar y de ver la educación desde otra manera, ¿no? Porque muchos pueden decir, la educación virtual solo trajo problemas, ¿no? El estudiante en virtual ni siquiera sufrió traumas, ni siquiera sufrió este, depresión, pero pues nosotros tenemos otro punto de vista y eso es lo que es abrir el pensamiento para generar un tema de discusión, para generar un tema de interés. ¿Y por qué no? O sea, también los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando a que comenten qué tipo de temas también les gustaría abordar, ¿no? Para que sea un tema, o sea, perdón, sea nuestro podcast más, más interactivo, ¿no? De que si ustedes piden que vemos este tema, adelante, vamos y lo vemos, porque la educación no solo tiene un tema del cual haber, hay un sinfín de temas por hablar, un sinfín. Y de esos sinfines podemos seguir escarbando muchos más y verás cómo nos puede salir un perdón, nos puede salir un podcast con nuestra primera temporada casi con 100 capítulos. Y eso solamente a ver de un tema. Sí, claro, solamente hablar un tema. Bueno, y creo que ya es momento de finalizar para que todos los que escucharon nuestro podcast empiecen a reflexionar un poquito más, ¿no? Empezamos a hablar acerca de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, que es lo más importante. Y bueno, solo quiero agradecerles el tiempo que estuvieron aquí con nosotros y que dejen abajo en los comentarios de qué otro tema les gustaría en el siguiente podcast. Bueno, el siguiente podcast ya tenemos alguna lista, un listado, y creo que el siguiente tema íbamos a abordar era el alfabetismo, que es un tema muy importante. Exactamente, sí, sobre el sistema de alfabetización, sí, Sí, como dice. porque aunque no lo crean, el sistema de alfabetización trajo muchas grandes cosas positivas, incluso la actualidad, que incluso hace que nosotros dos estemos aquí compartiendo temas con ustedes. Pero eso lo vamos a hablar en el segundo capítulo de nosotros, que somos los peda, Gogos, los pedagogos. los pedagogos. Y bueno, terminamos con esto diciendo, Espérame. ay, no, Terminamos esto con esto diciendo salud, salud. adiós. Adiós, May, gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.